¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? Este texto antiguo ha capturado la atención de muchos, y su exclusión de las escrituras canónicas plantea más preguntas que respuestas. Pero hoy, vamos a explorar no solo el misterioso libro de Enoc, sino también su significado y su lugar en la historia cristiana. Permíteme llevarte en un viaje fascinante que podría transformar tu entendimiento bíblico y espiritual. Desde el comienzo, Enoc es una figura intrigante. En la Biblia, se menciona brevemente en Génesis 5 y 24, donde dice, «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Pero, ¿quién fue realmente Enoc? ¿Qué otros relatos y enseñanzas nos ofrece? A medida que profundizamos en estas preguntas, descubriremos que el libro de Enoc no es solo otro texto antiguo, sino un compendio de revelaciones que desafían la comprensión convencional de nuestra fe. ¿Qué hace al libro de Enoc tan especial? Hay un sentido de misterio y emoción que lo rodea. De hecho, el texto presenta visiones de los cielos, juicios y la caída de ángeles, algo que resonaría con las inquietudes de muchos creyentes. ¿Podría ser que la respuesta a por qué no está en la Biblia se encuentre en su contenido? Eso es lo que examinaremos hoy. Ahora, considerando la naturaleza del libro de Enoc, uno no puede evitar pensar en la influencia que tuvo en el pensamiento cristiano primitivo. Algunos de los primeros cristianos lo consideraron un texto valioso. En el Nuevo Testamento, encontramos varias referencias que parecen resonar con las enseñanzas de Enoc. Por ejemplo, en Judas 1, 14-15, se menciona a Enoc como un profeta que predicó sobre el juicio venidero. Este pasaje nos deja reflexionando, ¿por qué, a pesar de estas referencias, nunca se integró en el canon bíblico? Una clave importante en esta discusión se encuentra en cómo los primeros líderes de la Iglesia discernieron qué textos incluir en el canon. La práctica de la Iglesia primitiva no solo se basaba en el valor espiritual de un texto, sino también en su autenticidad y en la teología que presentaba. Muchos líderes decidieron no incluir el libro de Enoc porque sus enseñanzas a menudo diferían de las doctrinas centrales del cristianismo. Pero, ¿son estas diferencias una razón para rechazar su valor total? Algunos creen que el libro de Enoc fue rechazado porque contiene elementos que podrían ser interpretados de manera diferente o que incluso se desvían de lo que consideramos ortodoxo en la actualidad. Por ejemplo, el relato de la caída de los ángeles, los llamados vigilantes, presenta una visión que tiene siglos de ser debatida. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? La respuesta a estas preguntas está saturada de simbolismo y profundidad espiritual que puede enriquecer nuestra fe, si se estudia con atención. Imagina leer descripciones vívidas de los cielos, escucha las palabras de Enoc y su relación con Dios. Enoc es una figura que nos da un vistazo a una comunión más profunda con lo divino. La historia del mundo espiritual que relata el libro de Enoc nos permite vislumbrar algo más grande que nosotros mismos. En ese sentido, no es sorprendente que el libro haya sido tan atractivo para muchos que vivieron en tiempos antiguos y que todavía sigue resonando hoy. Otra interesante faceta del libro de Enoc es su alineación con las enseñanzas de Jesús. En sus parábolas, Cristo a menudo hablaba de los juicios venideros y del reino de los cielos, temas presentes en el libro de Enoc. Si Jesús hacía referencia a estos temas, ¿podría ser que el mensaje de Enoc tenía un propósito y relevancia más allá de su inclusión canónica? He aquí un tema intrigante, la interconexión de las enseñanzas y cómo influencian nuestra comprensión de Dios. Un ejemplo notable se encuentra en Mateo 24, 37-39, donde Jesús compara su regreso con los días de Noé. Este paralelismo se encuentra en el libro de Enoc, que explora la maldad y la corrupción de la humanidad antes del diluvio. La alegoría de Enoc resuena con el mensaje de advertencia que Jesús ofrece sobre la venida de tiempos difíciles. ¿Podría ser que el contenido del libro de Enoc refuerce y complemente la profunda revelación de Cristo? A medida que seguimos juntos en este camino, es esencial considerar el tema de la revelación. En el contexto cristiano, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Pero, ¿qué hay de los otros textos antiguos que también reclaman tener origen divino o revelaciones especiales? Esto despierta una pregunta crucial: ¿cómo discernimos cuál es la voz auténtica de Dios en medio de voces tan variadas? Esto nos lleva de regreso al concepto de canonicidad. La Iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo,
tenía la ardua tarea de discernir cuáles textos eran verdaderamente inspirados. ¿Te has encontrado alguna vez discutiendo la importancia de ciertos libros? Es un tema delicado. Los textos, como el libro de Enoc, ofrecen una visión que puede parecer controvertida, pero también son un recordatorio de la vastedad del pensamiento teológico y espiritual dentro de la historia de la fe. Una visión moderna que algunos sostienen es que la exclusión del libro de Enoc podría haberse dado por razones políticas o de control religioso. Las doctrinas que se establecieron a lo largo de los siglos han moldeado la manera en que entendemos nuestra fe hoy, y es esencial que examinemos estos factores con un corazón abierto y un espíritu crítico. Sin embargo, siempre alineados con el principio de que toda verdad es de Dios. Ahora bien, algunos podrían preguntarse, ¿qué enseñanza podemos extraer del libro de Enoc si no es parte de nuestra Biblia? Esta es una buena pregunta. Aunque no lo consideremos canónico, hay mucho que aprender de su contenido y contexto. Los principios que enseña acerca de la obediencia, la justicia y la revelación divina son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Sentir esta conexión espiritual la podemos ver en Romanos 15:4, donde Pablo nos recuerda, porque todo lo que fue escrito en el pasado, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esto nos invita a mirar más allá de lo que consideramos ortodoxo y ampliar nuestra mente y corazón a todo lo que Dios podría estar enseñándonos. Y así, mientras exploramos estos temas, nos preguntamos, ¿qué nos dice el contenido espiritual de Enoc sobre nuestra relación con Dios? Las visiones de este libro nos llevan a cuestionar nuestra propia intimidad con el Creador. ¿Caminamos como Enoc, en comunión con Dios, o nos hemos distanciado de esa profunda conexión? Esta reflexión personal es crucial para nuestra vida espiritual. Te invito a reflexionar sobre esto, ¿qué tan frecuentemente buscas a Dios en tu vida? Al igual que Enoc vivió en un tiempo de gran maldad, nosotros también enfrentamos desafíos en la actualidad. Esta realidad nos plantea la pregunta de cómo podemos ser una luz en medio de la oscuridad. Enoc es un ejemplo de cómo la firmeza en la fe y la integridad pueden guiarnos, a pesar de las circunstancias que nos rodean. A medida que nos acercamos a la finalización de esta primera parte, quiero dejarte con una pregunta que resonará en nuestros corazones: ¿qué papel juegan tus elecciones en tu relación con Dios? En tiempos de confusión espiritual, es fundamental que busquemos la verdad en su palabra y en la dirección que Él nos ofrece. No se trata solo de entender por qué el libro de Enoc no está en la Biblia, sino de examinar lo que este misterio revela sobre el carácter de Dios y su plan eterno. La curiosidad que albergamos hacia el texto es una invitación a profundizar más en nuestra relación con el Señor, y es ahí donde verdaderamente encontramos el sentido. En nuestra próxima parte, continuaremos explorando el impacto del libro de Enoc en la teología cristiana, las críticas que enfrenta y la manera en que su contenido puede ser un puente hacia una fe más profunda. Así que mantén tus corazones y mentes abiertos mientras seguimos este fascinante viaje juntos. Continuamos nuestra exploración sobre el libro de Enoc y su impacto en la teología cristiana. La intriga que rodea este texto no se limita a su exclusión del canon bíblico, sino que también extiende su influencia a las doctrinas que muchos de nosotros consideramos fundamentales hoy en día. En primer lugar, es importante considerar cómo el libro de Enoc ha sido interpretado a lo largo de la historia. Desde su descubrimiento en 1773 en Etiopía, donde se encuentra la única versión completa preservada, hasta su estudio más reciente en el contexto de la literatura apocalíptica, este texto ha fascinado a académicos y teólogos. No es solo un libro de relatos, sino un compendio de pensamientos profundos sobre la justicia divina, el juicio y la esperanza en el futuro. Uno de los aspectos más llamativos del libro de Enoc es su percepción del juicio divino. En un mundo donde la maldad parece prevalecer, Enoc nos da una visión de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Las visiones que presenta sobre el destino de los malvados y la vindicación de los justos resuenan con la enseñanza de Jesús sobre la justicia y el juicio. Un texto particularmente impactante es el llamado Apocalipsis de Enoc. En él, Enoc describe una serie de visiones que revelan el futuro y el destino de la humanidad. Esto plantea una profunda conexión con las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos. Así como Jesús habla sobre el juicio final en Mateo 25, 31-46, Enoc también presenta un mensaje de separación entre el justo y el injusto. Los paralelismos aquí son innegables,
y esto ha llevado a algunos estudiosos a argumentar que el libro en realidad complementa y enriquece nuestra comprensión del mensaje de Cristo. La obra de Enoc también se adentra en el tema de la intercesión. Enoc actúa como un intermediario entre Dios y los hombres, un papel que posteriormente se asociará con la figura de Jesús. En este contexto, Enoc se convierte en un preceptor de la revelación divina y un enfoque sobre cómo se relaciona la humanidad con lo sagrado. En un sentido más amplio, esto anticipa el papel del Mesías como el mediador entre Dios y la humanidad. Esto nos muestra que incluso si el libro de Enoc no está en el canon, su teología sigue influyendo en el pensamiento cristiano. Sin embargo, no todos han visto al libro de Enoc bajo una luz positiva. A través de la historia, ha habido críticas y descripciones del texto como herético o no ortodoxo. Esto ha contribuido aún más a su exclusión del canon. En cierto modo, esto refleja las luchas internas dentro de la Iglesia primitiva sobre lo que constituye la verdadera creencia y la revelación divina. Un aspecto que se ha debatido es la figura de los vigilantes, esos ángeles caídos que, según Enoc, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Este relato, que describe la mezcla entre lo celestial y lo terrenal, es enérgicamente controversial. Algunos críticos argumentan que este tipo de narrativa es demasiado fantástica y entra en contradicción con la narrativa bíblica más ortodoxa. Sin embargo, los promotores del libro ven en ello una representación alegórica de realidades espirituales profundas. El tema de los vigilantes es pertinente para la lectura de Enoc como un comentario social sobre la corrupción y el pecado en el mundo. Es un recordatorio de que la maldad puede infiltrarse incluso en lo divino, lo cual tiene resonancia con muchas creencias contemporáneas sobre el pecado y la condición humana. De esta manera, el libro de Enoc se convierte en una advertencia sobre las consecuencias de desobedecer el llamado de Dios. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones espirituales de todo esto. En medio de la controversia y el debate, el mensaje central de Enoc es la importancia de una vida en comunión con Dios. No importa si está o no en la Biblia, el llamado a vivir en justicia y fidelidad permanece. La narrativa de Enoc, aunque envuelta en simbolismo, se presenta como una invitación a una relación más profunda con Dios. En nuestra vida diaria, ¿cómo respondemos a este llamado? Los mensajes de advertencia sobre el juicio y la justicia pueden ser inquietantes, pero también son motivadores. En tiempos de crisis y confusión, podemos encontrar guía y dirección en la búsqueda de una vida que refleje la justicia divina. El caminar de Enoc con Dios nos insta a preguntarnos, ¿estamos haciendo lo mismo? Esta reflexión también nos lleva a cuestionar cómo lidiamos con los desafíos del mundo moderno. El libro de Enoc puede ayudarnos a navegar la moralidad contemporánea y las decisiones difíciles. Las luchas de Enoc al enfrentar la corrupción lo convierten en un modelo a seguir para aquellos que desean mantenerse firmes en su fe a pesar de las dificultades externas. La importancia de las elecciones personales y su influencia en nuestra relación con Dios no puede subestimarse. Cada acción y decisión importa. Enoc nos enseña que, aunque la humanidad puede estar en una espiral de decadencia, siempre hay un camino de regreso a la comunión con Dios, un camino que requiere valentía y determinación. Por supuesto, el hecho de que el libro de Enoc no sea parte del canon no significa que debamos desecharlo por completo. La historia de Enoc, su visión de los juicios, y su experiencia con lo divino nos permiten profundizar en nuestra espiritualidad. En este seguimiento de Enoc, encontramos una apertura hacia el misterio de Dios, una invitación a adentrarnos en las profundidades de nuestra fe. A medida que culminamos esta exploración, me gustaría animarte a continuar investigando. Los textos antiguos, como el libro de Enoc, no son solo fragmentos de la historia, sino recursos que pueden ampliar nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. En lugar de verlos como amenazas a nuestra fe, deberíamos abrazar la oportunidad de aprender de ellos. Invitemos la curiosidad en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos enseña el pasado? ¿Qué podemos aplicar hoy? Las respuestas a estas preguntas pueden iluminar nuestro camino y reforzar nuestra conexión con lo divino. En nuestra búsqueda de la verdad, consideremos la riqueza de las enseñanzas que otros han dejado a través de los siglos. En última instancia, lo que importa es cómo se traduce este conocimiento y reflexión en acción en nuestra vida diaria. Busquemos ser como Enoc, hombres y mujeres que caminan con Dios, en integridad y justicia,
desafiando la corrupción y llevando luz a un mundo oscuro. Nos toca a nosotros dar sentido a estas enseñanzas, integrar el conocimiento divino, y convertirnos en agentes de cambio en nuestras comunidades y familias. Así, mientras cerramos este capítulo, llevemos en nuestros corazones el deseo de buscar, entender y vivir de manera que honre la revelación de Dios en nuestras vidas. Cada elección cuenta, cada acción es significativa. Y al igual que Enoc, nuestro viaje espiritual está lleno de promesas y potencial para aquellos que eligen caminar en la luz. Al final, nuestra mayor lección del libro de Enoc puede ser esa, una llamada a una relación más profunda, más cercana, y más comprometida con Dios. Un recordatorio de que, incluso en la crónica de la vida antigua y las controversias teológicas, el amor y la justicia divinos siempre prevalecen, y nos convocan a nosotros a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Así que, mantén la mente abierta y el corazón lleno de curiosidad. El mundo espiritual es vasto y profundo, y tú tienes un lugar en él. Que tu camino, como el de Enoc, sea uno de cercanía, fervor y descubrimiento constante.